¿Cómo era que Roma ganaba batallas incluso antes de sacar una espada? Esta pregunta suena absurda a simple vista. Después de todo, cuando pensamos en las legiones romanas, inmediatamente pensamos en escudos levantados, formaciones perfectas y el estruendo de sandalias marchando sobre la tierra. Pero, ¿y si te dijera que algunas de las victorias más impresionantes de la antigua Roma se decidieron mucho antes de que ocurriera el enfrentamiento? Que había un secreto silencioso, casi invisible, que moldeaba el destino de los ejércitos enemigos sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Detrás de la brutalidad de las guerras y del brillo de las armaduras, había otro campo de batalla, un campo donde la fuerza se medía en silencio, paciencia y astucia. En ese terreno invisible, Roma era imbatible. Antes de que se alzara cualquier espada, hombres anónimos ya se infiltraban en aldeas enemigas, cruzaban bosques desconocidos, anotaban cada detalle del terreno, observaban comportamientos y recogían información que cambiaría el rumbo de toda una campaña militar. No era solo táctica. Era inteligencia militar pura, y era eso lo que transformaba a una legión en una máquina casi infalible de conquista. Estos hombres no estaban en las estatuas. No eran aclamados en los triunfos, pero eran los ojos y oídos del imperio. Mientras los generales planeaban grandes movimientos, los exploradores ya conocían los caminos más rápidos, los obstáculos naturales y hasta donde se podía armar una emboscada. Los espías, por otro lado, operaban al borde del riesgo. Se mezclaban con los pueblos bárbaros, fingían ser desertores, creaban alianzas falsas, todo en nombre de un imperio que sabía el valor de estar un paso adelante. Y entenderás por qué esta anticipación estratégica era más letal que cualquier gladius afilado. Imagina a un general romano mirando un mapa improvisado trazado con carbón y sangre seca, confiando en cada trazo porque sabía que venía de los ojos atentos de un explorador que arriesgó su vida por esa información. Imagina un informe susurrado en medio de la noche revelando la posición exacta de un enemigo en movimiento. Así es como Roma preparaba el terreno. Así es como triunfaba, incluso antes del primer enfrentamiento. La inteligencia militar romana era un engranaje vital, pero a menudo olvidado, en la máquina de guerra del imperio. No se trataba solo de valentía o fuerza física, se trataba de estrategia, de anticipación, de saber todo sobre el enemigo antes de que pudiera reaccionar. Roma jugaba un ajedrez invisible, y cada peón movido en las sombras decidía el destino de miles. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos entenderás cómo este trabajo oculto moldeaba cada decisión táctica en las campañas más importantes de la historia antigua. Te darás cuenta de que, lejos de ser solo una potencia de fuerza bruta, Roma era una potencia de inteligencia refinada, y es precisamente en este punto que muchas de sus victorias comienzan a tener sentido. Y para empezar a revelar este lado poco conocido, vamos a entender quiénes eran esos hombres que caminaban por delante de las legiones, anticipando el peligro, sondeando el terreno, y preparando el escenario para la victoria incluso antes del primer grito de guerra. Y si este tema ya ha despertado tu curiosidad, si de alguna manera ha despertado en ti una nueva visión sobre las estrategias de guerra de la antigua Roma, déjanos aquí en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora. Puede ser una sensación, una duda, o incluso un recuerdo de algo que ya has leído o estudiado. Tu opinión es demasiado valiosa para que se quede solo contigo, y puede abrir nuevas discusiones increíbles por aquí. Aprovecha también y deja un like en este video, porque ese simple gesto ayuda mucho a mantener vivo este tipo de contenido. Créeme, cuando le das like y comentas, YouTube entiende que este contenido merece ser mostrado a más personas que, como tú, tienen sed de conocer las historias ocultas detrás de los grandes imperios. Y si quieres seguir acompañando estos bastidores de la historia, siempre llenos de descubrimientos, suscríbete aquí al canal. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio crezca, se fortalezca y continúe trayendo contenidos que van mucho más allá de lo que normalmente cuentan los libros. Ahora, respira hondo, porque es hora de seguir los astros de estos hombres invisibles, los primeros en pisar el campo enemigo y tal vez los últimos en ser recordados. A estas alturas, quizás estés imaginando cómo Roma lograba estar siempre un paso adelante.
La respuesta está en dos grupos que operaban en los márgenes de la historia, pero en el centro de las decisiones, los exploradores y los espías. Dos nombres que poca gente conoce, pero que llevan el peso de innumerables victorias. Mientras los generales eran celebrados, estos hombres eran sombras, silenciosos, invisibles e indispensables. Eran los ojos invisibles de Roma, y sus acciones tenían el poder de cambiar el destino de una campaña completa sin que se alzara una sola espada. Los exploradores eran los avanzados. Hombres entrenados para moverse como fantasmas delante de las tropas, viendo lo que el enemigo ni siquiera sospechaba que sería visto. Registraban senderos, observaban campamentos, contaban soldados y evaluaban el terreno con una precisión casi instintiva. Eran parte esencial de la logística. Sin ellos, una legión podía marchar directo a una trampa. Con ellos, Roma dominaba rutas, anticipaba movimientos y elegía dónde y cuándo luchar. Una verdadera ciencia de la observación, donde cada detalle importaba, una huella en el suelo, el humo de una fogata lejana, el patrón de vuelo de aves asustadas. Nada era al azar. Los espías operaban a un nivel aún más profundo. No solo observaban, vivían entre el enemigo. Se mezclaban con los bárbaros, asumían otras identidades, falsificaban intenciones, engañaban a aliados y recogían información que cambiaba el rumbo de las batallas. Imagina a alguien fingiendo ser un desertor para ganarse la confianza de un jefe tribal, solo para revelar, días después, la ubicación exacta de un depósito de armas. O alguien que se hacía pasar por un comerciante errante, recabando datos disfrazados de charla casual. Esta era la función de los espías: infiltrar, confundir, informar, todo bajo el constante riesgo de tortura y muerte. La diferencia entre ellos no estaba solo en las tácticas, sino en la naturaleza de la misión. Mientras los exploradores mapeaban el exterior, los espías entraban en el corazón del enemigo. Uno operaba en el campo, el otro en las sombras. Pero ambos tenían algo en común: una mentalidad de entrega total, casi suicida. Porque sabían que una información correcta en el momento adecuado valía más que una centena de soldados en el campo. Eran ellos quienes permitían que Roma tomara decisiones certeras, basadas no en suerte o impulso, sino en conocimiento real. Y eso lo cambiaba todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender quiénes eran estos hombres es solo el comienzo. El verdadero impacto llega cuando descubrimos cómo eran preparados, cómo enfrentaban el miedo y que los hacía tan letales incluso sin alzar un arma. Escribe en los comentarios: eran las sombras de la victoria, solo para que sepa que estás en este viaje conmigo. Nadie se convertía en explorador o espía por accidente. No era una función asignada por suerte o conveniencia. Era necesario tener una mentalidad específica, casi incompatible con la vida común de un soldado. El coraje era lo mínimo. Necesitaban frialdad ante el miedo, inteligencia para actuar en el silencio y una habilidad casi instintiva para pasar desapercibidos, incluso en territorios hostiles. El proceso de selección era riguroso. Los comandantes no querían a los más fuertes o agresivos, querían a los más atentos. Observadores natos, que sabían leer huellas, rastrear señales, interpretar voces, desvíos de mirada, matices de comportamiento. Un hombre impaciente jamás sería aceptado. Un espía precipitado podía poner en riesgo a una legión entera. Ya el explorador que se distraía una sola vez podía llevar a la tropa directo a la trampa. Por eso, los elegidos eran moldeados lentamente. Pasaban por pruebas discretas, casi imperceptibles a los ojos de los demás soldados. Su comportamiento era analizado todo el tiempo, como parte de un cribado invisible. Imagina la tensión de alguien que recibe la noticia de su primera misión. No había aplausos, ni promesas de gloria. Solo una mirada directa de un superior y una orden sencilla: partes al amanecer. La noche anterior, en silencio, el hombre se separaba de los demás, recibía instrucciones precisas, quizás un mapa dibujado a mano, una contraseña para el regreso y una pequeña daga escondida bajo las vestiduras. Ningún escudo. Ninguna armadura. Porque en esta misión, protección era sinónimo de ruido. Y ruido era muerte. Un pequeño ritual de preparación se desplegaba en secreto,
un juramento susurrado, una última mirada al campamento, una respiración profunda y luego, la desaparición. Estos hombres eran entrenados para observar el mundo de otra manera. Donde un soldado común veía un bosque, ellos veían caminos, escondites, riesgos. Donde los demás veían personas, ellos veían intenciones. Era una transformación silenciosa, casi espiritual. Al final del proceso, no era solo un soldado, era alguien que llevaba la responsabilidad de anticipar el futuro de la legión. Y lo más impresionante es que la mayoría de sus propios compañeros no sabía quién entre ellos era explorador o espía. Caminaban entre todos, pero pertenecían a un lugar aparte, hecho de sombras, decisiones y verdades ocultas. El impacto de este tipo de preparación era devastador en el campo de batalla. Mientras el enemigo confiaba en números y valentía, Troma confiaba en previsibilidad. Era una guerra mental antes de ser una guerra física. Un juego de información, donde cada detalle recogido podía valer la vida de miles. Y los hombres que llevaban esta misión lo sabían con cada fibra de su ser. Porque una cosa es saber quiénes eran esos hombres y cómo eran preparados. Otra cosa bien diferente es entender lo que hacían en la práctica y el nivel absurdo de precisión, riesgo e inteligencia involucrado en cada paso que daban en territorio desconocido. Los exploradores, los batedores humanos, no solo eran enviados a echar un vistazo. Tenían la misión de descifrar territorios enteros con sus propios ojos, memorizando valles, bosques, ríos, elevaciones, senderos escondidos y posibles áreas de emboscada. Eran capaces de transformar paisajes salvajes en mapas mentales complejos, llevando en la mente cada pliegue del terreno con la claridad de alguien que ya había luchado allí 1000 veces, incluso si era la primera vez. Este tipo de habilidad no se desarrollaba basándose en mapas dibujados. Era instinto agudo, sí, pero también método. Se orientaban por las estrellas, observaban el flujo del agua, el comportamiento de los animales, incluso el patrón de las huellas dejadas por carros o caballos. Eran, de hecho, el Google Maps de la antigüedad, solo que operando en la oscuridad, detrás de las líneas enemigas y con su propia vida como garantía de la información. Y no creas que esto era exagerado. En las campañas de Germania, por ejemplo, el terreno pantanoso, los bosques densos y el clima impredecible requerían una lectura minuciosa de cada metro avanzado. Un fallo de reconocimiento podía significar la aniquilación de una legión entera, como sucedió en la emboscada de Teutoburgo, cuando el desconocimiento del terreno le costó caro a Roma. Ya en las islas de Britania, donde las tribus dominaban los caminos y los humanos eran extranjeros en todos los sentidos, el trabajo de los batedores fue esencial para encontrar rutas seguras entre colinas y aldeas camufladas. Las decisiones tácticas más brillantes, a menudo atribuidas a los generales, eran en realidad consecuencias directas de la información traída por estos hombres invisibles. No solo veían el camino, leían el terreno como si estuviera contando una historia. Y basándose en esta lectura, anticipaban movimientos, elegían el mejor momento para avanzar o alertaban sobre retrocesos estratégicos que salvaban miles de vidas. El impacto de esto iba más allá del campo físico. Afectaba toda la mentalidad de guerra. Porque cuando un general confiaba plenamente en lo que sus batedores decían, podía tomar decisiones más audaces, más calculadas y más efectivas. Y ahí entra la verdad oculta detrás de muchas victorias. No era solo el brazo que empuñaba la espada lo que hacía triunfar a Roma, era la mirada silenciosa de quien ya había estado allí, lo había visto todo y regresó vivo para contarlo. Porque si los batedores ya operaban al límite del peligro, los espías iban más allá. Cruzaban fronteras físicas y morales, disolvían su propia identidad en nombre de la misión y empezaban a vivir como el enemigo. Ser un speculate era asumir el rol más arriesgado de toda la maquinaria militar romana. No bastaba con tener coraje, era necesario una transformación completa de mentalidad. No solo observaban desde lejos, entraban en los campamentos enemigos, comían en la misma mesa que los bárbaros, escuchaban planes susurrados alrededor de la fogata y fingían ser quienes no eran. Cualquier desliz, cualquier palabra fuera de tono, y la consecuencia era una ejecución lenta, diseñada para dar ejemplo. Estos hombres aprendían el idioma del enemigo, sus expresiones, sus costumbres e incluso las historias locales.
Muchos fingían deserción, se presentaban como traidores de Roma, ganaban confianza, y ahí dentro, plantaban información falsa o recopilaban las verdades más valiosas. Otros se disfrazaban de mercaderes, aprovechando la rutina comercial entre fronteras para entrar y salir sin levantar sospechas. Pero también estaban aquellos que se infiltraban durante semanas, hasta meses, viviendo como parte de tribus enemigas, construyendo una nueva identidad, una máscara que se pegaba a la piel con tal realismo que hasta ellos corrían el riesgo de olvidar quiénes eran realmente. El impacto de este trabajo era tan decisivo que, en muchas campañas, la victoria de Roma se moldeaba no en el campo de batalla, sino en las conversaciones que esos hombres escucharon escondidos entre barriles o fingiendo embriaguez en tabernas. Julio César, por ejemplo, estaba obsesionado con la información. Durante las guerras galas, mantenía una red de espías actuando dentro de diversas tribus enemigas, lo que le permitía prever alianzas, rebeliones e incluso emboscadas con días de anticipación. En uno de los episodios más tensos, uno de sus pequelate fingió ser un guía local y llevó a un grupo rival a posicionarse exactamente donde César quería, y allí, en el momento justo, el cerco se cerró. Estos espías eran los maestros de la disimulación, los señores de los bastidores, y cada misión cumplida era una danza con la muerte. Pero sabían que lo que llevaban valía más que cualquier espada, eran portadores de verdades ocultas, piezas vivas de un tablero donde Roma siempre buscaba jugar con ventaja. Y cuando regresaban vivos, con los ojos marcados por lo que habían visto y las palabras afiladas como cuchillas, sabían que habían alterado el rumbo de la historia. Escribe ahí en los comentarios, ellos vencían en silencio, solo para que sepa que estás sumergiéndote en esta jornada conmigo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque toda información, por valiosa que sea, no valía nada si no llegaba al lugar correcto, en el momento correcto. Y ahí es donde la maquinaria de inteligencia romana mostraba su verdadera sofisticación. No bastaba con infiltrar espías, posicionar batedores o mapear rutas, era necesario transmitir todo esto con precisión quirúrgica. Los datos recopilados por estos hombres se pasaban adelante mediante mensajes codificados, símbolos grabados en pequeños objetos, o incluso a través de relatos orales cuidadosamente entrenados, memorizados con una claridad impresionante para no correr el riesgo de perder nada en el camino. Cada detalle contaba. Cada decisión dependía de esta entrega. Los mensajeros que transportaban esta información tampoco eran elegidos al azar. Eran rápidos, discretos y estaban preparados para enfrentar cualquier imprevisto en el trayecto. Sabían exactamente qué hacer si eran interceptados, destruir el mensaje, desviar el recorrido o incluso dar la vida para proteger lo que llevaban. Era como si cada pedacito de información fuera una pieza rara, frágil y determinante. Y cuando finalmente llegaba a las manos del general, algo casi mágico sucedía. La guerra dejaba de ser una apuesta y se convertía en una partida planeada, fría, exacta. Generales como Julio César y Escipión el Africano sabían esto mejor que nadie. No tomaban decisiones basándose en suposiciones o presentimientos. Sus órdenes partían de informes confiables, provenientes directamente del campo, y muchas veces, esto hacía toda la diferencia. César, por ejemplo, era un maestro en maniobras de flanqueamiento. Sabía dónde el enemigo estaba más vulnerable, dónde ocultaba tropas de refuerzo y cuando bajaba la guardia. Porque tenía el mapa, el tiempo y la intención del enemigo en la mano, todo antes de que se ordenara la primera marcha. Ya Escipión el Africano, durante la campaña contra Aníbal, usó este tipo de inteligencia para evitar trampas que habrían destruido sus ejércitos. Se movía con seguridad no porque fuera invencible, sino porque sabía exactamente lo que estaba por venir. Roma no daba un paso en la oscuridad, ya sabía lo que venía. Esta frase resume toda la mentalidad estratégica del imperio. No era solo la fuerza física lo que ponía a las legiones en ventaja, sino la claridad con la que veían el panorama completo. Era como jugar una partida de ajedrez sabiendo el próximo movimiento del oponente. Y esto no sucedía por casualidad, era el resultado de una red compleja, silenciosa e increíblemente eficiente de recolección y distribución de datos, escondida en los bastidores de la historia. Entender el impacto de la inteligencia romana también requiere mirar lo que sucedía cuando fallaba. Porque sí, hubo fallas.
y costaron caro. En un imperio que parecía tener ojos en todos los rincones, bastó un momento de confianza ciega, una decisión basada en datos erróneos o desactualizados, para que el escenario se convirtiera en tragedia. Y cuando eso sucedía, la caída era brutal. Una de las escenas más dramáticas de la historia romana nació justamente de una falla en este sistema invisible, y hasta hoy es recordada como un símbolo de lo que puede suceder cuando las sombras se silencian. Estamos hablando de la emboscada del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, cuando 3 legiones romanas comandadas por Publio Quintilio Varo fueron completamente aniquiladas por tribus germánicas lideradas por Arminio. Lo que parecía ser una marcha tranquila por un territorio controlado se convirtió en una masacre anunciada. Y todo comenzó con un fallo de información. Los batedores que debían haber alertado sobre el terreno traicionero, los senderos estrechos, la falta de visibilidad y el movimiento silencioso de las tribus no estaban en el lugar correcto. O peor, fueron engañados. Arminio, que había sido criado entre los romanos y conocía cada táctica, manipuló los informes, fingió lealtad y usó justamente la confianza en el sistema de inteligencia para armar su trampa. El resultado fue devastador. Varo confiaba tanto en lo que creía saber que entró con sus tropas en un verdadero laberinto de barro, árboles y neblina, y cuando se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde. Fueron días de ataque constante, sin espacio para formar líneas, sin oportunidad de fuga. Las legiones se desintegraron bajo flechas, lanzas y el propio desespero. El bosque engulló hombres, banderas y honor. Y Roma, por primera vez en mucho tiempo, sintió el sabor amargo de perder no por la fuerza del enemigo, sino por la ausencia de ojos atentos en el camino. Esta tragedia reveló una verdad oculta que pocos quieren enfrentar. Incluso el imperio más poderoso del mundo es vulnerable cuando subestima el valor de la información. La inteligencia falla, a veces no por incompetencia, sino por exceso de confianza, por negligencia o por no escuchar las señales sutiles que suelen preceder a grandes desastres. La lección es clara: no basta con tener un sistema. Es necesario alimentarlo, protegerlo, actualizarlo constantemente. Porque la guerra, así como la vida, es un juego de decisiones, y cada decisión errónea lleva un precio. Comenta ahí: hasta gigantes tropiezan en la oscuridad, solo para que sepa que esta parte del viaje también tuvo sentido para ti. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque toda esta red invisible de inteligencia, creada hace más de 2000 años, no desapareció con la caída de Roma. Dejó marcas profundas en la forma en que el mundo moderno piensa en estrategia, seguridad y toma de decisiones. Mucho antes de la creación de servicios secretos formales, como los que conocemos hoy, Roma ya había entendido que el conocimiento era un arma tan letal como cualquier hoja. Y esta mentalidad moldeó generaciones. Influyó en generales, consejeros, reyes, políticos, y aún influye en líderes hoy en día. Porque en el fondo, la lógica permanece: vencer es mucho más sobre anticipación que sobre fuerza bruta. La verdad oculta detrás de las mayores conquistas de la historia no está solo en los relatos de batallas, sino en los bastidores de esas decisiones. En los corredores silenciosos donde la información circulaba en susurros. En el coraje de quienes se infiltraban. En la paciencia de quienes esperaban la hora justa. Roma entendió que la guerra era un juego de mente antes de ser de músculo. Y tal vez esa fue su mayor genialidad. Transformar una observación en arma, el análisis en movimiento y la preparación en ventaja. Este legado sigue vivo en operaciones militares modernas, donde cada ataque solo ocurre después de semanas, a veces meses, de recolección de datos, reconocimiento aéreo, infiltración táctica y simulaciones precisas. Pero este concepto trasciende los muros de la guerra. Si lo piensas bien, entender el ambiente, leer las entrelíneas, anticipar el próximo paso, todo esto también se aplica a la vida. La forma en que nos preparamos para desafíos, tomamos decisiones o lidiamos con situaciones difíciles lleva a este mismo principio: cuanto más sabes, más opciones tienes. Es una transformación silenciosa que comienza por la mentalidad. Y cuando esta mentalidad está presente, que el margen de error disminuye, que el impacto de tus acciones crece y el rumbo de tu propia jornada empieza a transformarse. Ahora,
imagina cómo sería tu vida si supieras exactamente lo que viene por delante. Si pudieras ver más allá de lo obvio, captar señales antes de que se conviertan en problemas y actuar con confianza porque ya tienes las piezas correctas en mano. Este es el punto central de toda esta reflexión. El verdadero poder no está solo en la reacción, sino en la preparación. Roma sabía eso. Y tal vez sea por eso que, incluso después de tanto tiempo, todavía estamos aquí tratando de entender cómo fue capaz de construir y mantener un imperio por siglos. Si llegaste hasta aquí, es porque este contenido realmente resonó con algo dentro de ti. Y eso, para mí, ya tiene mucho valor. Entonces, si sientes que este tipo de viaje tiene sentido, suscríbete al canal, así continuamos explorando juntos estas historias que poca gente cuenta, pero que dicen tanto sobre estrategia, decisiones y todo lo que sucede en los bastidores de la historia. Si este video te aportó valor, si movió tu visión sobre Roma o te hizo ver alguna verdad oculta de otra manera, deja tu like, ayuda a mantener este espacio vivo y en movimiento. Va a aparecer una lista de reproducción completa con guerras y otros puntos del Imperio Romano. Ahora, si quieres conocer la formación de soldados que protegían a Roma del caos, entonces mira este otro video. Míralo ahora y continuemos por allí, porque la historia, cuando la escuchamos de la manera correcta, nunca termina en el primer capítulo.